alpinista desapareció en el Everest en 2014. 10 años después, su smartwatch envió una última señal de latido. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de amor, sacrificio y un misterio que desafió al tiempo, quiero hacer una pausa para agradecerles por estar aquí. Este canal es mi pasión y compartir estas narrativas con ustedes es un privilegio. Para demostrar mi gratitud, cuando alcancemos la meta de 50,000 suscriptores, realizaré un sorteo especial de 4,000 pesos mexicanos entre todos los que formen parte de esta comunidad. Es una pequeña forma de devolverles el increíble apoyo. Ahora sí, acompáñenme en este viaje. La madrugada del 12 de abril de 2014 era una criatura extraña en la Ciudad de México, una entidad viva que respiraba un frío inusual para la temporada, colándose por las rendijas de las ventanas en la colonia Condesa. Dentro del apartamento de los Vargas, sin embargo, se libraba una batalla cálida contra el sereno de la capital. El aire estaba impregnado con el aroma espeso y especiado del café de olla, una poción dulce de canela y piloncillo que Elena preparaba cada vez que Santiago estaba a punto de partir hacia una de sus aventuras, como un ancla olfativa que lo atara, sin importar la distancia, al calor del hogar. Junto al café, el olor a pan dulce recién comprado en la panadería de la esquina completaba un cuadro de domesticidad casi doloroso en su perfección, una normalidad que estaba a punto de ser suspendida en el tiempo. Santiago Vargas, un arquitecto de 35 años, cuya verdadera vocación no era diseñar edificios, sino conquistarlos en su forma más natural y salvaje, se movía por la sala con una energía contenida, una mezcla de nerviosismo y euforia que parecía hacer vibrar los objetos a su alrededor. Sus ojos, usualmente tranquilos y reflexivos, tenían ese brillo particular, el de un soñador a punto de despertar en la cima de su más grande anhelo. Estaba revisando por última vez su equipo de alpinismo, cada mosquetón, cada cuerda, cada piolet, dispuesto sobre el suelo de madera como si fueran los instrumentos de un cirujano a punto de realizar la operación más delicada de su vida. El Everest no era solo una montaña para él, era una obsesión, el capítulo final de una saga personal que había escrito escalando los picos más altos de cada continente, las 7 cumbres. Esta era la última, la más peligrosa, la que lo consagraría. Elena, su esposa, una historiadora de arte de 34 años, con una inteligencia tan afilada como su sensibilidad, lo observaba desde el marco de la puerta. Intentaba desesperadamente ocultar el nudo de ansiedad que le apretaba el estómago detrás de una sonrisa forzada, una máscara de apoyo incondicional que le costaba cada gramo de su energía mantener. Se acercó a él y con un gesto que había repetido en innumerables despedidas, le ajustó el cuello de la chamarra de plumas, sus dedos demorándose un instante más de lo necesario sobre la tela, como si pudiera tejer en ella un hechizo de protección. No intercambiaban palabras de miedo, su comunicación era más profunda, un lenguaje de miradas y roces que lo decía todo. Él sabía que ella tenía miedo y ella sabía que él necesitaba ir. Era el pacto silencioso sobre el que se había construido su amor. En ese momento una pequeña figura apareció en el pasillo, arrastrando una cobija y frotándose los ojos. Era Luna, su hija de 5 años, un torbellino de rizos oscuros y curiosidad infinita, ahora medio dormida pero consciente de la importancia del momento. En su pequeña mano sostenía una hoja de papel arrugada. Se la entregó a su padre. Era un dibujo hecho con crayones de cera, una obra de arte infantil llena de una honestidad brutal. Una montaña puntiaguda que casi tocaba el borde superior de la hoja y sobre ella una estrella amarilla y brillante. Un hombrecito de palitos, reconocible como Santiago por el gorro rojo que le había dibujado,
Extendía sus brazos para alcanzarla. Santiago sintió un nudo en la garganta. Levantó a Luna en brazos, aspirando el olor a champú de manzanilla de su cabello, y le prometió que alcanzaría esa estrella para ella. La escena era un mural de amor cotidiano, una fotografía perfecta de la calma antes de la tormenta, un instante de felicidad tan puro y frágil que parecía destinado a romperse. La despedida en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez fue un torbellino de emociones contenidas. Las promesas de llamadas satelitales, los besos robados, un te amo final susurrado con la urgencia de quien teme que sea el último, y la promesa más importante de todas, volver a tiempo para celebrar el 6º cumpleaños de Luna. Mientras Santiago caminaba hacia la puerta de embarque, se dio la vuelta una última vez. Elena y Luna estaban de pie, juntas, observándolo. Elena levantó la mano en una despedida silenciosa, su sonrisa finalmente quebrándose. Luna imitó el gesto, agitando su manita con energía. Esa fue la última imagen que Santiago se llevó de ellas, la imagen que reproduciría en su mente una y otra vez en la soledad helada de la montaña, el faro de su hogar, la razón última de su ascenso y, sobre todo, de su regreso. No podía saber, nadie podía saber, que esa imagen se convertiría en un fantasma, el epílogo de un capítulo y el prólogo de una década de silencio y espera insoportable, un misterio congelado a 9.000 metros de altura. El avión despegó, rasgando el cielo gris de la Ciudad de México, llevándose consigo no solo a un hombre, sino el eje sobre el cual giraba el universo de 2 personas que ahora quedaban en tierra, esperando una llamada que tardaría 10 años en llegar, y de la forma más inesperada y escalofriante posible. El eco de ese «te amo» se quedó flotando en la terminal, una promesa suspendida en el aire, a punto de ser puesta a prueba por la fuerza más implacable de la naturaleza y el tiempo. Santiago Vargas, o Santi, como lo llamaban sus seres queridos, no era un hombre simple de definir. A sus 35 años había logrado una dualidad en su existencia que pocos hombres consiguen. Sobre el plano horizontal de la vida cotidiana, era un arquitecto de renombre en la Ciudad de México. Sus diseños eran celebrados por su innovadora forma de jugar con la luz natural y los espacios abiertos, creando edificios que parecían respirar, que dialogaban con su entorno en lugar de imponerse sobre él. Era un hombre que entendía de cimientos, de estructuras, de la física que mantiene al mundo en pie. Sus colegas lo admiraban por su carisma tranquilo, su capacidad para liderar equipos con una mezcla de firmeza y empatía y una testarudez casi legendaria cuando se trataba de defender una visión en la que creía. Sin embargo, esta faceta de su vida, la del profesional exitoso que construía para otros, era solo una parte de la ecuación. La verdadera esencia de Santiago se revelaba en el plano vertical. Solo se sentía verdaderamente libre en las alturas heladas de las grandes montañas del incertid mundo, en esos lugares donde el aire escasea y cada paso es una batalla contra la propia mortalidad. El alpinismo no era un pasatiempo para él. Era una necesidad, una forma de calibrar su alma, de encontrar una perspectiva que el mundo a nivel del mar no podía ofrecerle. El Everest era el culmen de esta pasión, la obsesión final que lo había consumido durante años. Era la última joya en la corona de las 7 cumbres, el desafío definitivo que separaba a los grandes alpinistas de las leyendas. Había preparado meticulosamente cada aspecto de la expedición, invirtiendo no solo una suma considerable de dinero, que ascendía a más de 1.500.000 MXN, sino también años de su vida en entrenamiento físico y mental.
Su cuerpo era una herramienta afinada para el sufrimiento y la resistencia, pero su mayor fortaleza residía en su mente, en su capacidad para mantenerse lúcido y resiliente en las condiciones más extremas que un ser humano puede enfrentar. A pesar de esta dura fachada de aventurero, indomable, el núcleo de Santiago, su verdadero norte, era su familia. Su relación con Elena no era la de un soñador y una mujer que lo esperaba en casa. Era una simbiosis de dos almas que se entendían sin necesidad de palabras. Ella era la curadora de arte, la que encontraba la belleza en la historia y la creación humana. Él era el arquitecto, el que creaba estructuras para el futuro. Parecían opuestos, pero en realidad eran dos caras de la misma moneda. Ambos eran constructores de legados. Elena entendía su necesidad de escalar, no como una huida de su vida juntos, sino como una parte integral de quién era él. Su complicidad era el cimiento sobre el cual él se atrevía a soñar tan alto. Discutían sobre política, arte y filosofía con la misma pasión con la que planeaban sus próximas vacaciones familiares a la playa. El suyo era un amor vibrante, intelectual y profundamente apasionado, forjado en años de respeto mutuo y una admiración que no hacía más que crecer con el tiempo. Estaba Luna, y luego, si Elena era su cimiento, Luna era su cielo. El amor por su hija era la fuerza más poderosa de su universo, la brújula que siempre, sin importar cuán perdido o agotado estuviera en la montaña más remota del mundo, lo guiaba de regreso a casa. Cada cumbre que conquistaba no era para su propio ego, sino para poder contarle la historia a Luna, para enseñarle con el ejemplo que no existen montañas demasiado altas si se tiene el coraje de empezar a subir. Antes de partir, le había construido una casa de muñecas en miniatura, una réplica exacta de su apartamento en La Condesa, prometiéndole que siempre encontraría el camino de vuelta a esa pequeña casa, a ella. Por eso, el Everest era más que un récord personal, era una promesa. La promesa de volver y colgar el piolet para siempre, de cerrar el ciclo de las grandes montañas y dedicarse por completo a construir recuerdos con su familia. Era el último sacrificio, el último riesgo antes de una vida de paz y normalidad. Terquedad que le servía también en su profesión era también su talón de Aquiles. Sus amigos en la comunidad de alpinismo a menudo le advertían sobre su tendencia a llevar las cosas al límite, a confiar demasiado en su extraordinaria resistencia. Pero Santiago creía que el riesgo era una parte esencial de la vida y que el verdadero peligro no estaba en la montaña, sino en una vida no vivida, en los sueños abandonados. No era un adicto a la adrenalina, era un hombre profundamente enamorado de la vida en todas sus formas, desde la quietud de un domingo por la mañana con su familia hasta la furia de una ventisca a 8.000 metros de altura. Esta complejidad lo hacía magnético y a la vez exasperante. Era un hombre que buscaba la luz en la arquitectura y la soledad en la inmensidad blanca, un padre devoto y un aventurero implacable, todo en uno. Y fue esta misma complejidad, este deseo de abarcarlo todo, lo que lo llevó a ese último viaje, a esa última cumbre, sin saber que la montaña exigiría un precio mucho más alto que el simple esfuerzo físico, un precio que su familia pagaría durante una década de incertidumbre. Su esencia, resiliente y apasionada, quedaría congelada en el tiempo, esperando ser redescubierta. Elena Rojas de Vargas era una constelación de luz propia mucho antes de que la sombra del Everest se cerniera sobre su vida. A los 34 años, en aquel abril de 2014, era una figura prominente y respetada en el mundo del arte mexicano. Como curadora,
principal del Museo de Arte Moderno, su nombre era sinónimo de exposiciones audaces y una visión que tendía puentes entre el pasado y el presente del arte latinoamericano. Era una mujer de una inteligencia vivaz, con una risa que podía llenar una galería entera y una pasión por la belleza que se manifestaba en todo lo que hacía, desde la forma en que organizaba una retrospectiva de Remedios Varo, hasta la manera en que elegía los tomates más rojos en el mercado de la Condesa. Su vida con Santiago era un lienzo vibrante, una colaboración constante entre dos mentes creativas que se nutrían y desafiaban mutuamente. Ella era el ancla de sus sueños más salvajes, pero también la que lo animaba a desplegar sus alas. El amor que compartían era una obra de arte en sí misma, llena de matices, de conversaciones profundas a altas horas de la noche y de un entendimiento tácito que era la envidia de todos los que los conocían. Pero el evento, esa llamada cortada desde el escalón de Hillary, actuó como un solvente corrosivo sobre ese lienzo. La desaparición de Santiago no solo le arrebató a su esposo, la desintegró a ella, borrando a la mujer que había sido y dejando en su lugar un boceto de resiliencia y dolor. Los siguientes 10 años fueron un lento y arduo proceso de reconstrucción, no de su propia vida, sino de una vida dedicada enteramente a la preservación de una ausencia. La vibrante Elena se replegó sobre sí misma, transformándose en una figura de una fortaleza silenciosa y casi monástica. Congeló su carrera en el punto más álgido, solicitando una licencia indefinida del museo que conmocionó al mundo del arte. Su energía, antes volcada en el arte y la cultura, se redirigió hacia un único y obsesivo propósito: convertirse en un archivo viviente de Santiago para que Luna, que crecía con un hueco con forma de padre en su vida, nunca olvidara quién era él. Cada día, Elena le contaba a Luna una historia sobre Santiago. El día que se conocieron en la Facultad de Arquitectura, la vez que intentó cocinar paella y casi incendió la cocina, la forma en que sus ojos se achinaban cuando sonreía de verdad. Su apartamento se convirtió en un mausoleo de la memoria. El estudio de Santiago permaneció intacto. Sus planos de edificios a medio terminar sobre la mesa de dibujo, el mapa del Everest con la ruta marcada en rojo colgado en la pared, una herida geográfica abierta en el corazón de su hogar. Elena pasó de ser una esposa amorosa a una detective aficionada, invirtiendo los ahorros de la familia, que superaban los 800.000 MXN, en expediciones de búsqueda privadas que no arrojaron más que facturas y falsas esperanzas. Aprendió a leer mapas topográficos, a entender las corrientes de viento del Himalaya y a hablar con sherpas y oficiales nepalíes a través de llamadas de Skype que se cortaban constantemente. Y cuando todas las pistas se agotaron y el mundo aceptó la tragedia, ella se transformó en la guardiana de una esperanza que todos a su alrededor, desde su propia familia hasta los psicólogos, consideraban una locura, una forma de negación patológica. Su familia la presionaba constantemente para que lo declarara legalmente muerto. «Es por tu bien, Elena», le decía su madre, «y por el de Luna. Necesitan cerrar el ciclo, seguir adelante». Pero para Elena cerrar el ciclo era una traición, un acto de infidelidad a la memoria del hombre que le había prometido volver. Se negaba rotundamente, enfrentándose a abogados y jueces con una ferocidad que sorprendía a quienes solo veían a una viuda en pena. Vivía en un limbo autoimpuesto, un purgatorio emocional atrapado entre el recuerdo vívido de un amor perfecto y la tortura diaria de no tener una tumba donde llorar, un lugar físico donde depositar su dolor. Su vida se convirtió en un ritual de espera. Cada aniversario de la desaparición, el 12 de abril, lo pasaba en silencio, mirando el mapa, trazando la ruta con el dedo, como si pudiera
a través de la pura fuerza de voluntad, traerlo de vuelta. Se convirtió en una experta en el arte de vivir con un fantasma, uno que no asustaba, sino que consolaba y al mismo tiempo impedía cualquier posibilidad de un futuro diferente. Elena envejeció de una manera que no se mide en arrugas, sino en la profundidad de la mirada, en el peso invisible que cargaba sobre sus hombros. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, una pequeña brasa de esperanza se negaba a extinguirse, alimentada por una intuición, por una fe irracional en la resiliencia del hombre que amaba. Era una fe que la aislaba, que la hacía parecer extraña a los ojos del mundo, pero era lo único que la mantenía en pie. Es difícil comprender cómo alguien puede sostener una esperanza así contra toda lógica y evidencia durante una década. Si sientes que alguna vez has luchado por mantener viva una esperanza contra todo pronóstico, si entiendes lo que es aferrarse a un recuerdo, te invito a suscribirte a este canal, a formar parte de una comunidad que valora estas historias de profunda conexión humana, para que juntos podamos seguir explorando la increíble fuerza del espíritu. La última comunicación de Santiago Vargas llegó como una voz de otro mundo, una transmisión fantasma que luchaba por abrirse paso a través de kilómetros de atmósfera enrarecida y vientos huracanados. Fue el 09 de mayo de 2014. Desde el campamento base a unos seguros pero insuficientes 5.364 metros de altura, el equipo de apoyo se acurrucaba alrededor de la radio, escuchando con el aliento. La voz de Santiago crepitaba a través del altavoz, entrecortada por ráfagas de estática, pero inconfundiblemente suya. Estaba llena de una euforia que parecía desafiar las leyes de la física y la biología, una euforia que solo puede nacer en la zona de la muerte, a más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, donde el cuerpo humano comienza a morir lentamente. ¡Lo logramos! «Campamento base, me copian. Estamos en el escalón de Hillary», gritó, y a pesar de la distorsión, se podía oír la sonrisa en su voz. El escalón de Hillary, una pared de roca y hielo casi vertical de unos 12 metros, era el último gran obstáculo antes de la cumbre. Superarlo era una señal casi segura de éxito. Por un momento, una ola de alivio y celebración recorrió el campamento base. Habían estado monitoreando el clima y aunque las condiciones eran duras, parecían estables. Sin embargo, en la siguiente transmisión de Santiago, el tono cambió sutilmente. La euforia seguía ahí, pero ahora estaba teñida por una nota de urgencia. Se está formando una tormenta desde el oeste. No estaba en los pronósticos. Es inesperada, jadeó. Cada palabra un esfuerzo visible incluso a través de la radio. Pero estamos cerca, muy cerca. Confiamos en poder superarla en el descenso. La visibilidad se reduce, pero la ruta es clara en mi mente. El líder del campamento base, un sherpa experimentado llamado Tenzing, tomó el micrófono, su propia voz tensa. «Santiago, regresa ahora. La cumbre puede. Una tormenta a esa altura no es juego. Repito, aborta la misión y desciende». Hubo un silencio de varios segundos, roto solo por el silbido del viento a través del altavoz, un sonido siniestro que parecía el aliento de la propia montaña. Finalmente, la voz de Santiago regresó, más débil esta vez. «Negativo, Tenzing. Es ahora o nunca. Lo tengo al alcance de la mano. Por Elena, por Luna». Y entonces ocurrió. La transmisión no se desvaneció. Fue amputada. Un sonido agudo, estallido de estática ensordecedor. Y luego, el silencio absoluto. Un silencio pesado, profundo y definitivo, que pareció absorber todo el sonido y la esperanza de la tienda de campaña. Tenzing siguió llamando, su voz cada vez más desesperada. «Santiago, responde, Santi, ¿me copias?» Pero la única respuesta fue el silencio del Everest.
Las semanas que siguieron fueron una pesadilla borrosa de actividad frenética y desesperación creciente. Tan pronto como la tormenta amainó, revelando un paisaje brutalmente transformado, se lanzaron las operaciones de búsqueda y rescate. Equipos de los Sherpas más experimentados, helicópteros que volaban peligrosamente cerca de los límites de su altitud operativa, todo se puso en marcha. Elena, desde la Ciudad de México, se convirtió en un centro de comando improvisado, coordinando con la embajada, hipotecando propiedades y moviendo cielo, mar y tierra para financiar búsquedas privadas que costaron más de 2.500.000 MXN. Pero la montaña, después de su ataque de furia, se había vuelto impasible y silenciosa, guardando celosamente su secreto. La tormenta había sido de una violencia inusitada, depositando metros de nieve fresca que borraron cualquier rastro, cualquier huella, cualquier posibilidad de encontrarlo. Las cuerdas fijas habían sido destrozadas, las rutas alteradas. Era como si la montaña hubiera barajado las cartas, haciendo imposible leer el juego. Entrevistaron a otros alpinistas que estaban en diferentes puntos de la montaña ese día. Algunos recordaban haber visto a lo lejos a un par de figuras cerca de la cumbre justo antes de que la tormenta lo envolviera todo, pero nadie podía dar una identificación positiva. Santiago Vargas y su Sherpa, Lakpa, se habían desvanecido en el aire helado. Después de 3 semanas de búsquedas infructuosas que pusieron en riesgo la vida de los rescatistas, las autoridades nepalíes tomaron la decisión de suspender oficialmente la operación. La declaración fue un golpe burocrático y cruel. Se presume que han perecido y sus cuerpos son irrecuperables. Para el mundo exterior, la historia de Santiago Vargas se convirtió en una más de las muchas tragedias que escriben la leyenda negra del Everest, un recordatorio del alto precio que la montaña exige a quienes se atreven a desafiarla. Se convirtió en una estadística, un nombre en una larga lista. Pero para Elena y Luna, él no era un número. Era el olor a café de olla por la mañana, la voz que leía cuentos por la noche, el calor de una mano que la sostenía, y ese silencio que descendió desde la cima del mundo no fue para ellas el final de la historia, sino el comienzo de una pregunta insondable, un misterio que las mantendría cautivas durante 10 largos y silenciosos años, una década esperando un eco, una señal, cualquier cosa que rompiera el vacío ensordecedor que Santiago había dejado atrás. 10 años es una medida de tiempo extraña y maleable. Para algunos puede pasar en un abrir y cerrar de ojos, una sucesión de días que se desdibujan en una memoria homogénea. Para Elena y Luna Vargas, sin embargo, 10 años fueron una eternidad tallada día a día, hora por hora, sobre la piedra de una ausencia omnipresente. La vida, en su insistencia implacable, continuó a su alrededor. La Ciudad de México mutó, los amigos se casaron, tuvieron hijos, se divorciaron, pero dentro de las paredes del apartamento de la colonia Condesa, el tiempo se había estancado en abril de 2014. El espacio se había convertido en un santuario, una cápsula del tiempo curada por Elena con una devoción casi religiosa. El estudio de Santiago seguía siendo su territorio prohibido y sagrado. El mapa del Everest, con sus curvas de nivel y sus marcas rojas, dominaba la pared como un retablo doloroso. A veces, Elena entraba y pasaba la mano por el respaldo de la silla de arquitecto de Santiago, medio esperando sentir el calor residual de su presencia, un fantasma que se negaba a desaparecer porque ella no se lo permitía. Luna, que había sido una niña de 5 años que dibujaba a su padre alcanzando una estrella, era ahora una adolescente de 15, una joven inteligente y observadora que había aprendido a navegar por el mundo con la brújula rota del duelo.
Cargaba con el peso de un padre al que solo conocía a través de las historias de su madre y de las fotografías que llenaban cada rincón de la casa. Era una mitología personal, la de un héroe congelado en el tiempo, siempre joven, siempre sonriente, siempre a punto de volver de la montaña más alta del mundo. Esta dualidad la había hecho madurar antes de tiempo. En la escuela era una estudiante brillante pero reservada, y con sus amigos era la chica cuya historia todos conocían y trataban con una delicadeza que a veces la asfixiaba. La relación entre madre e hija era un lazo forjado en la fragua de una tragedia compartida. Eran un equipo, un frente unido contra un mundo que las instaba a olvidar y a seguir adelante. Cada año, su ritual más sagrado tenía lugar en el Día de Muertos, mientras otros altares se llenaban de retratos de abuelos y familiares que habían vivido vidas plenas. El altar de Santiago era diferente. Era una explosión de vida. Sus platillos favoritos, mole poblano y tacos al pastor de su taquería preferida. Una botella de tequila Don Julio 70, sus libros de arquitectura y filosofía, y en el centro su viejo piolet de una expedición anterior. Pero la diferencia crucial estaba en las velas. En lugar de veladoras que simbolizan el luto y el recuerdo de los difuntos, Elena encendía una única vela votiva, la que se usa para las plegarias y las peticiones, una que simbolizaba la esperanza, no la pérdida. Era una declaración silenciosa pero desafiante. Para ella, Santiago no estaba muerto, solo perdido. Esta negativa a aceptar la realidad oficial había tensado sus relaciones con el mundo exterior. Las autoridades mexicanas y nepalíes habían cerrado el caso hacía años, archivado bajo el frío epígrafe de accidente de montaña. Su propia familia, aunque con buenas intenciones, se había convertido en una fuente de presión constante. Las conversaciones sobre la necesidad de una declaración de defunción para poder acceder a los seguros de vida, que ascendían a una cifra considerable de 5.000 MXN, y para poder poner en orden el patrimonio, se volvían cada vez más frecuentes y dolorosas. Pero Elena se mantenía inflexible, resistiendo con una tenacidad que muchos confundían con locura. Vivía en la tortura de un duelo, suspendido, sin la catarsis de un funeral, sin la certeza de un final. Era como estar leyendo un libro al que le hubieran arrancado la última página. El vacío dejado por Santiago no era un espacio vacío, sino uno lleno de preguntas sin respuesta, de futuros imaginados que se habían quedado en meras posibilidades. Y en medio de esa espera, la vida cotidiana se abría paso. Luna tenía exámenes de matemáticas. Elena pagaba las cuentas. El mundo seguía girando. Pero todo lo hacían con la conciencia, un tercer miembro de la familia silencioso e invisible. No sé desde qué ciudad o país estás viendo esto, pero el dolor y la esperanza son un lenguaje universal. Me gustaría leer en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta historia, para sentirnos un poco más cerca en esta comunidad global que se une a través de estas narrativas tan humanas. Elena y Luna seguían esperando, cada una a su manera, una señal que rompiera la monotonía de esa década de espera. Sin saber que la tecnología, un pequeño dispositivo olvidado que Elena le había regalado a Santiago, estaba a punto de enviar un eco a través del tiempo y el espacio, un pulso solitario que lo cambiaría todo. La tarde del 28 de mayo de 2024 era una tarde cualquiera en la Ciudad de México, de esas en las que el sol de primavera se filtra por las jacarandas y pinta el asfalto de tonos morados. Elena estaba sentada en el estudio de Santiago, un lugar al que ahora entraba con menos dolor y más resignación, pagando facturas en línea, una de las muchas tareas mundanas que conformaban la arquitectura de su vida de espera.
Su bandeja de entrada de correo electrónico era un torrente de notificaciones bancarias, ofertas de supermercados y boletines informativos a los que nunca se había dado de baja. Estaba en modo automático, seleccionando docenas de correos y moviéndolos a la papelera con un clic del ratón, limpiando el desorden digital de su vida. Su cursor se detuvo por una fracción de segundo sobre un correo con un asunto extraño, casi ininteligible. Alerta de sincronización de dispositivo. G-Shock ProTrek WSD F30. No reconoció el nombre. Pensó que era spam, algún tipo de publicidad engañosa para un nuevo gadget. Su dedo ya estaba presionando el botón para borrarlo, para enviarlo al olvido digital junto con las ofertas de viajes y los descuentos en comida para perros. Pero algo la detuvo. Un recuerdo vago, una chispa en los recovecos de su memoria. G-Shock ProTrek. El nombre le sonaba. Rebuscó en su mente viajando 10 años al pasado, a los días frenéticos antes de la expedición. Y entonces lo recordó. Fue el último regalo que le hizo a Santiago. Un smartwatch de última generación, carísimo, que le había costado casi 20.000 MXN. Era un dispositivo diseñado para las condiciones más extremas, con GPS, altímetro, barómetro y, lo más importante, un sensor biométrico que monitoreaba el ritmo cardíaco. Santiago se había reído, diciendo que era un exceso de tecnología, pero a ella le había dado una pequeña, aunque ilusoria, sensación de control, de poder saber a la distancia que su corazón seguía latiendo. El recuerdo la golpeó con una fuerza inesperada, con un nudo en la garganta y una mezcla de curiosidad mórbida y un miedo irracional. Abrió el correo. El contenido era técnico, impersonal, generado automáticamente por un servidor en algún lugar de Japón. Estimado usuario, comenzaba, le informamos que su dispositivo G-Shock ProTrek WSD F30, número de serie 84B3C9 2F5A-E7, ha establecido contacto satelital el 28 de mayo de 2024 a las 03:17 GMT. Elena releyó la frase. No tenía sentido. El dispositivo llevaba 10 años inactivo, presumiblemente enterrado bajo toneladas de hielo en el lugar más inaccesible del planeta. Siguió leyendo, su corazón comenzando a latir con una fuerza descontrolada. El dispositivo, operando en modo de reserva de energía ultra baja, ha estado inactivo durante 3.698 días. Una exposición solar directa, un cambio de temperatura repentino, activaron una breve ventana de energía, permitiendo un único intento de sincronización de datos antes del agotamiento total y definitivo de la batería. El correo explicaba que, debido a la energía limitada, el reloj no había podido transmitir su historial completo de datos, ni mensajes, ni nada complejo. Había logrado enviar un único paquete de información, el más reciente y prioritario según su programación de emergencia. Y entonces vio la línea que detuvo su mundo. Datos sincronizados, registro biométrico, SG, resultado, un 1 pico detectado. Debajo del texto había un pequeño gráfico, una línea plana, y luego un único y solitario pico ascendente y descendente. La representación gráfica de un latido, un solo latido. Elena sintió que el aire le faltaba. Se agarró al borde de la mesa para no caerse. Su mente se negaba a procesar la información. ¿Un latido? Después de 10 años, era imposible. Tenía que ser un error, una falla del sistema, un cruel y retorcido fallo tecnológico. Pero entonces sus ojos se posaron en la última línea del correo, la que transformó la imposibilidad en una explosión de esperanza tan violenta que casi la destrozó. Última coordenada GPS registrada durante la sincronización, 27 de Gitun 59, 17 N, 86 de Gitun 55, 31 E. Precisión, 2 metros. Abrió una nueva pestaña en su navegador, sus manos temblando tanto que apenas podía teclear. Copió y pegó las coordenadas en un mapa satelital. La imagen se cargó, acercándose desde el
espacio, cruzando continentes y nubes hasta enfocarse en la cordillera del Himalaya, luego en la masa inconfundible del Everest, y finalmente fijándose en un punto específico, marcado con una chincheta roja digital enclavado en la cara norte de la montaña. Un lugar inhóspito y desolado en plena zona de la muerte. La herida que había tardado 10 años en cicatrizar se reabrió en un instante, no con dolor, sino con la fuerza devastadora de una posibilidad inconcebible. El silencio de una década se había roto, no con una voz, ni con una palabra, sino con el eco imposible de un latido. Un latido. Después de 10 años congelado en el hielo, ¿qué demonios significaba? El shock inicial que paralizó a Elena en la silla de su esposo duró exactamente 7 minutos. Fueron 7 minutos en los que el mundo se disolvió en un zumbido blanco, en los que la pantalla del ordenador con su coordenada y su electrocardiograma solitario parecía pulsar con una vida propia y maliciosa. Pero, después de esos 7 minutos de parálisis, algo dentro de Elena, la curadora, la detective, la guardiana de la esperanza, se reactivó con la fuerza de un reactor nuclear. La incredulidad no se evaporó, se transmutó en una certeza tan afilada y peligrosa como un fragmento de hielo. No se detuvo a analizar la lógica o la probabilidad. El latido era una imposibilidad, y en esa imposibilidad residía su verdad. Era una señal, un milagro, un llamado a través del tiempo que solo ella podía escuchar. No iba a ignorarlo. Y lo que siguió fue un despliegue de eficiencia y determinación que dejó atónitos a todos los que la rodeaban. La mujer que había pasado una década en un estado de letargo y espera silenciosa se convirtió en un torbellino de acción. Su primera llamada fue al banco. Con una voz desprovista de emoción, tan fría y precisa como la de un cirujano, solicitó los trámites para hipotecar su apartamento en La Condesa, un bien familiar valorado en más de 9.000 MXN. El agente bancario, que conocía su historia, intentó disuadirla con amabilidad, sugiriendo que era una decisión impulsiva. La respuesta de Elena fue cortante. Tengo una pista para encontrar a mi esposo. Necesito el dinero para ayer. Al mismo tiempo, abrió su laptop y con una habilidad que no sabía que poseía, creó una campaña de donación en línea. La tituló El último latido. Traigamos a Santiago a casa. Contó la historia de los 10 años de espera y luego, con un movimiento audaz que la expuso a la burla subió una captura de pantalla del correo electrónico del smartwatch. La evidencia era tan extraña, tan casi milagrosa, que se volvió viral en cuestión de horas. La historia fue recogida por noticieros locales, luego nacionales e internacionales. Algunos la trataron como la conmovedora pero delirante historia de una viuda aferrada a una falsa esperanza. Pero para miles de personas en todo el mundo, la historia resonó de una manera profunda. Era una narrativa de amor que desafiaba a la muerte, y las donaciones comenzaron a llegar. Pequeñas cantidades de 100 MXN, 500 MXN y algunas más grandes, de personas conmovidas por su fe inquebrantable. Mientras el dinero comenzaba a acumularse, Elena se sumergió en el mundo del alpinismo de élite. Contactó a las agencias de expediciones más reconocidas de Nepal, pero se encontró con un muro de escepticismo profesional. La coordenada estaba en una zona de extremo peligro y la idea de lanzar una misión de búsqueda basada en un error de datos de un reloj viejo era para ellos una locura irresponsable. Pero Elena no se rindió. Usando los contactos que había hecho durante sus búsquedas iniciales una década atrás, logró conseguir el número personal de Dorje Sherpa, una leyenda viviente del Himalaya, un hombre que había subido al Everest 18 veces y era conocido tanto por su fuerza sobrehumana como por su profunda espiritualidad.
Le envió un correo electrónico con toda la información y para su sorpresa, él respondió. Una videollamada de mala calidad entre la Ciudad de México y un pequeño pueblo en el Valle del Cumbu. Elena le contó su historia. Dorje, un hombre de rostro curtido por el sol y el viento, la escuchó en silencio, sus ojos oscuros fijos en la pantalla. Cuando ella terminó, él no cuestionó la evidencia. En cambio, le dijo con una voz tranquila, la montaña a veces guarda a las personas, y a veces, después de mucho tiempo, nos dice dónde están. He visto cosas más extrañas a 8.000 metros. Mi equipo y yo la ayudaremos. Prepararemos la expedición. El sí de Dorje fue el punto de inflexión. Con un equipo de élite confirmado, la campaña de donación explotó, superando la meta de 4.000 MXN necesarios para financiar una operación de búsqueda y recuperación de alto riesgo. La mujer que había estado sola en su esperanza durante una década, de repente tenía un ejército de extraños a su espalda, todos unidos por el deseo de resolver el misterio del último latido. La reacción de su familia fue una mezcla de horror y asombro. Su madre le suplicó que no fuera, que no arrastrara a Luna a Nepal, que aceptara la pérdida. Pero Luna, ahora con 15 años, se puso del lado de su madre con una madurez que superaba su edad. «Tengo que ir», le dijo a su abuela. «Toda mi vida, mi papá ha sido una historia. Ahora puede que tengamos un final». Y así, armada con una prueba casi milagrosa, con el dinero de su casa y las donaciones de miles de extraños, y con la fe de un legendario Sherpa, Elena se preparó para el viaje de su vida, un peregrinaje a la tumba de hielo de su esposo para descubrir el secreto que la montaña había guardado durante 10 años. El viaje a Katmandú fue un salto a otra dimensión, un borrón de aeropuertos y cielos que culminó en el caos vibrante y polvoriento de la capital nepalí. Para Elena y Luna, la ciudad era un asalto a los sentidos, pero para Elena, cada sonido y cada olor era un eco del pasado, un recordatorio del último lugar en la tierra donde Santiago había estado verdaderamente vivo. Allí se encontraron con Dorje Sherpa y su equipo, un grupo de 5 hombres cuya calma y confianza contrastaban fuertemente con la ansiedad que bullía en el interior de Elena. Había una gravedad en sus miradas. Entendían que no se trataba de una expedición de conquista, sino de una misión sagrada. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos logísticos antes de volar a Lukla, la puerta de entrada al Everest. El ascenso al campamento base fue una prueba tanto física como emocional. Cada paso que daban era un paso que Santiago había dado 10 años antes. Veían las mismas montañas, respiraban el mismo aire enrarecido. Para Luna era una forma de conocer a su padre, de caminar sobre sus huellas. Para Elena era una tortura y un consuelo, reviviendo su amor y su pérdida con una intensidad insoportable. Una vez en el campamento base, la tensión se volvió casi palpable. Elena y Luna permanecerían allí, monitoreando el progreso del equipo de Dorje a través de la radio. La despedida fue breve y solemne. Dorje simplemente le puso una mano en el hombro a Elena y dijo, «Lo encontraremos». Los días que siguieron fueron los más largos en la vida de Elena. El tiempo se medía en las comunicaciones de radio, en las actualizaciones crepitantes de Dorje, mientras su equipo ascendía, aclimatándose y estableciendo campamentos, luchando contra el viento y el frío implacables. Finalmente, llegó el día del asalto final a la coordenada. «Estamos a 200 metros del punto, Elena», llegó la voz de Dorje, jadeante por el esfuerzo. «El clima es estable, comenzaremos la búsqueda en la superficie». Durante las siguientes horas, el silencio en la radio solo era roto por informes negativos. «No hay nada visible, Elena. La superficie es un campo de hielo y roca. Hemos barrido el área dentro de un radio de 50 metros. Nada».
La esperanza que había impulsado a Elena a través de continentes y océanos comenzó a desmoronarse, reemplazada por el frío pánico de la derrota. Quizás los cínicos tenían razón, quizás todo había sido un error, un fantasma en la máquina. Sentada en la tienda de comunicaciones con Luna a su lado apretándole la mano, Elena sintió el peso de 10 años de espera a punto de aplastarla. Y fue en ese momento, cuando estaba a punto de decirle a Dorje que volvieran, que su voz regresó, cargada de una nueva intensidad. «Espera, hay algo. Nawang ha encontrado algo». Nawang, el miembro más joven del equipo, pero poseedor de una vista y una intuición legendarias, había notado algo que el resto había pasado por alto. No era un objeto, ni un trozo de tela. Era una anomalía en el hielo. Una ligera depresión, casi imperceptible, de un par de metros de ancho, donde el color del hielo era de un azul ligeramente más profundo, más antiguo. Era antinatural. «Vamos a excavar aquí», ordenó Dorje. Con piolets y palas comenzaron a picar el hielo ancestral, un trabajo agotador y peligroso a esa altitud. Cada golpe era un esfuerzo hercúleo. Y en momentos como este, cuando la esperanza pende de un hilo tan fino, es cuando nos damos cuenta de lo conectados que estamos. Si esta historia te está conmoviendo, si sientes la tensión de esta búsqueda, te pido que te suscribas. Formar parte de este canal es como añadir tu propia fuerza a la de estos rescatistas. Es creer juntos en que los milagros, a veces, son solo la perseverancia llevada al extremo. Después de casi 1 hora de trabajo incesante, uno de los violets golpeó algo que no era hielo. El sonido fue sordo, diferente. Con más cuidado ahora, limpiaron la nieve y los fragmentos de hielo hasta revelar el borde de una grieta, una fisura en el glaciar que había sido sellada por la nieve de la tormenta de hacía 10 años. Dorje se asomó al oscuro abismo con una linterna frontal. El haz de luz cortó la oscuridad y se posó sobre una forma roja, el color de una chamarra de plumas. «Elena», dijo por la radio, su voz quebrada por la emoción y el asombro. «Lo hemos encontrado. Hemos encontrado a Santiago». El descubrimiento de la grieta fue solo el comienzo del capítulo final y más devastador de la historia de Santiago Vargas. La operación para recuperar su cuerpo y el del otro alpinista que yacía a su lado fue una proeza de habilidad técnica y reverencia. El equipo de Dorje trabajó durante horas en la zona de la muerte, un entorno donde cada minuto cuenta para liberar con sumo cuidado los cuerpos del abrazo del hielo, asegurándose de que cada pieza de equipo, cada objeto personal, fuera recuperado junto a ellos. La noticia de que no estaba solo añadió una capa de misterio a la tragedia. ¿Quién era el otro hombre? ¿Qué había sucedido exactamente en esa grieta? Las respuestas, como el propio Santiago, habían estado congeladas en el tiempo, esperando ser descubiertas. De vuelta en un campamento más seguro, donde el oxígeno y el pensamiento claro eran más abundantes, el equipo comenzó el delicado proceso de examinar los artefactos recuperados. El smartwatch G-Shock ProTrek, cuya señal había sido el faro que los guió hasta allí, estaba intacto en su muñeca, su pantalla oscura y sin vida. Pero el hallazgo más crucial fue una pequeña cámara GoPro, su carcasa protectora milagrosamente intacta, que estaba sujeta al casco de Santiago. Con manos temblorosas, uno de los técnicos de la expedición extrajo la tarjeta de memoria. La insertó en un ordenador portátil, y un silencio expectante cayó sobre la tienda. Aparecieron varios archivos de vídeo. El último estaba fechado el 09 de mayo de 2014. Elena y Luna se sentaron frente a la pantalla, preparándose para ver al fantasma que había definido sus vidas. El vídeo comenzó con imágenes vertiginosas y eufóricas. La cámara, montada en el casco de Santiago, mostraba la vista desde la cima del mundo. Se oía su respiración jadeante
y sus gritos de alegría mezclados con los del Sherpa que lo acompañaba, Lakpa. Habían alcanzado la cumbre. La promesa estaba cumplida, pero las imágenes del descenso contaban una historia diferente. El cielo, antes de un azul cobalto imposible, se oscurecía rápidamente. El viento aullaba. La tormenta que Santiago había mencionado en su última llamada por radio los había alcanzado con una ferocidad brutal. La cámara se sacudía violentamente y entonces, a través de la ventisca, la cámara enfocó una figura acurrucada junto a unas rocas. Era otro alpinista, sin Sherpa, claramente desorientado y sufriendo de hipotermia severa y mal de altura. El protocolo en la zona de la muerte es cruel y simple: salvarse a uno mismo. Ayudar a otro en esas condiciones es una sentencia de muerte casi segura para ambos. El vídeo grabó el intercambio a gritos entre Santiago y Lakpa. Lakpa le instaba a seguir, a dejar al hombre, pero Santiago se negó. El vídeo mostraba a Santiago y Lakpa luchando contra el viento para llevar al alpinista herido hasta la grieta que les ofreció un refugio precario. La verdad se reveló en los siguientes minutos de metraje. El otro escalador, que luego sería identificado como un montañista iraní de una expedición diferente, estaba en sus últimas. Santiago, al ver que el hombre apenas respiraba, le quitó su propia máscara de oxígeno y se la puso, dándole sus últimas y preciosas tabletas de oxígeno. Lakpa protestó, pero Santiago fue firme. Lo último que se ve es a Santiago abrazando al otro hombre, intentando transferirle su propio calor corporal en un intento desesperado por mantenerlo con vida mientras la tormenta rugía afuera. La cámara siguió grabando. Lakpa, debilitado, finalmente sucumbió al frío. Santiago, sabiendo que su propio fin era inminente, giró la cámara hacia su rostro. Sus labios estaban azules, sus pestañas cubiertas de escarcha, pero sus ojos estaban llenos de una claridad y un amor sobrecogedores. Mirando directamente a la lente, grabó su último mensaje. «Elena, mi amor». Su voz era un susurro ronco. «Lo logré. Llegué a la cima, pero encontré a alguien. No podía dejarlo. Es el código de la montaña, el código de ser humano. Dile a Luna que la estrella que le prometí está aquí, que siempre la cuidaré desde aquí arriba. No tengas pena. Tuve una buena vida contigo, la mejor. Te amo». La pantalla se volvió negra. No fue un accidente lo que mató a Santiago Vargas. Fue una elección, un sacrificio, y el último latido, ese dato solitario que había viajado a través del tiempo. ¿Qué era? El análisis de los datos del reloj, cotejado por expertos, reveló la explicación científica y poética. No fue un latido de vida. Fue un espasmo muscular post-mortem. 10 años después, el sol de mayo, en un ángulo particular, había penetrado una fina capa de hielo que cubría el reloj. El ligero aumento de la temperatura y la energía solar fueron suficientes para activar el sensor ultrasensible del reloj por un segundo, el cual registró la pequeña contracción involuntaria de un músculo congelado. Un eco eléctrico del cuerpo de Santiago, un último reflejo, que el dispositivo interpretó como un latido y envió al satélite antes de morir para siempre. El misterio estaba resuelto. Elena finalmente tenía su final. No era el que había soñado, pero era uno que transformaba su dolor en un legado de un heroísmo inimaginable. La recuperación del cuerpo de Santiago desde la cima del mundo fue el comienzo de un largo y solemne descenso, no solo por las laderas del Everest, sino también hacia las profundidades del duelo que Elena había mantenido en suspenso durante una década. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue un calvario logístico y emocional, una procesión fúnebre que cruzó medio mundo. Para Elena, cada etapa del viaje era una inversión cruel de la expedición original de Santiago.
Cada aeropuerto, cada despegue, era un eco de la despedida que se había convertido en el prólogo de su larga vigilia. La llegada al Aeropuerto Internacional Benito Juárez fue un caos de flashes de P-106 a cámaras y micrófonos extendidos. La historia de El último latido y el heroico sacrificio de Santiago se había convertido en una leyenda moderna, y la nación quería ser testigo de la llegada a casa de su héroe. Pero en medio del tumulto, Elena solo tenía ojos para el ataúd que descendía del avión de carga, cubierto con una bandera mexicana. En ese momento, la abstracción de su dolor se solidificó en una realidad brutal y tangible. Durante 10 años, Santiago había sido un fantasma, una colección de recuerdos, una pregunta sin respuesta. Ahora estaba allí, en esa caja de metal. Estaba en casa, pero no de la manera que ella había soñado. Y con esa certeza física llegó, por fin, el permiso para llorar de verdad. Las lágrimas que derramó en la pista del aeropuerto no eran las lágrimas de desesperación e incertidumbre que había derramado en secreto durante años. Eran lágrimas de finalidad, de pérdida absoluta, pero también estaban teñidas de un orgullo tan intenso que le quemaba el pecho. El funeral, celebrado en el Panteón francés de la Piedad, trascendió el ámbito de lo privado. Cientos de personas llenaron la capilla y los jardines circundantes. Estaban sus familiares y amigos, por supuesto, pero también arquitectos que admiraban su trabajo, alpinistas que respetaban su coraje y docenas de extraños que solo lo conocían por las noticias, pero que se sentían obligados a presentar sus respetos. La historia de su sacrificio había tocado una fibra sensible en la conciencia colectiva, un recordatorio de que, en un mundo a menudo cínico, el heroísmo desinteresado todavía existía. El servicio fue una celebración de su vida, tanto como un lamento por su muerte. Un amigo leyó un pasaje de Las ciudades invisibles, de Italo Calvino, el libro favorito de Santiago. Un colega arquitecto habló de su visión de crear espacios que elevaran el espíritu humano. Dorje Sherpa, que había viajado a México para el funeral, habló en un nepalí suave, traducido por un intérprete sobre el código de la montaña, un código que Santiago había honrado con su vida. Pero el momento más conmovedor llegó cuando Elena, contra el consejo de todos, se levantó para hablar. Su voz, al principio temblorosa, ganó fuerza a medida que avanzaba. No habló de su dolor ni de los 10 años de espera. Habló del hombre que había amado, del padre que construía casas de muñecas, del esposo que le hacía café de olla, del soñador que creía que la luz siempre podía encontrar una manera de entrar. Y luego leyó las últimas palabras de Santiago transcritas del vídeo de la GoPro. La capilla quedó en un silencio absoluto, roto solo por sollozos ahogados. No murió conquistando una montaña, dijo Elena al final, su voz clara y firme. Murió afirmando lo que significa ser humano. Murió para que otro pudiera tener una oportunidad. Y ese es un legado más alto que cualquier cumbre. Al final del servicio, mientras la gente se acercaba a darle el pésame, Elena se dio cuenta de que su dolor, aunque inmenso, ya no la aislaba. Se había convertido en un punto de conexión, una historia compartida. La verdad, aunque brutal, la había liberado. Liberado del limbo de la incertidumbre, liberado de la carga de una esperanza imposible, y liberado para comenzar el largo proceso de reconstruir su vida, no sobre las ruinas de su pérdida, sino sobre los sólidos cimientos del heroico legado de Santiago. La tumba finalmente tenía un nombre, y el duelo, un comienzo. La revelación de la verdad sobre los últimos momentos de Santiago no fue un punto final, sino un punto de inflexión que reconfiguró el paisaje emocional de Elena y Luna. El dolor no desapareció, pero su naturaleza cambió. La pena aguda y punzante de la pérdida
se mezcló con un bálsamo de orgullo y propósito, transformando una herida abierta en una cicatriz de honor. Para Elena, la verdad fue una reivindicación. Durante 10 años, su negativa a aceptar la muerte de Santiago había sido vista por muchos como una incapacidad para enfrentar la realidad. Ahora entendía que no había sido una locura, sino una intuición profunda, un conocimiento tácito en su alma de que la historia de su esposo no era una simple tragedia de un hombre contra una montaña. Su década de espera se resignificó, no como un tiempo perdido en el dolor, sino como una vigilia necesaria hasta que la verdad estuviera lista para ser revelada. Esta nueva perspectiva le permitió finalmente perdonar a la montaña por habérselo o quedado, perdonar al mundo por seguir adelante, y lo más importante, perdonarse a sí misma por cualquier sentimiento de culpa o duda que hubiera albergado. Ya no era la viuda de una víctima, sino la guardiana de la historia de un héroe. Esta transformación la revitalizó. La energía que había gastado en mantener viva una esperanza incierta, ahora se redirigió hacia la construcción de un legado tangible. Comenzó a catalogar el trabajo de Santiago, a organizar sus escritos y a hablar con jóvenes, arquitectos y alpinistas, compartiendo no solo la historia de su final, sino los principios por los que había vivido. Para Luna, que ahora tenía 16 años, el impacto fue aún más transformador. Había crecido a la sombra de una figura mítica, un padre idealizado pero abstracto, conocido solo a través de relatos y fotografías. La verdad le dio carne y hueso a su héroe personal. Ver el vídeo de la GoPro, escuchar sus últimas palabras dirigidas a ella, fue una experiencia a la vez desgarradora y profundamente sanadora. Finalmente pudo conocer la medida real de su padre. No era solo el hombre que había escalado las 7 cumbres, era un hombre que, en el momento más extremo, había elegido la compasión por encima de la supervivencia. Este conocimiento se convirtió en una piedra angular para su propia identidad. La pregunta persistente de ¿quién fue mi padre? Fue respondida de la manera más poderosa imaginable, dándole un sentido de orgullo y un fuerte compás moral. La dinámica entre madre e hija también evolucionó. Su vínculo, antes forjado en un dolor compartido y silencioso, ahora se basaba en la misión compartida de honrar a Santiago. Pasaban horas hablando de él, no con tristeza, sino con admiración, analizando su decisión, discutiendo el significado de su sacrificio. El apartamento de la condesa, antes un mausoleo de la espera, se convirtió en un centro de planificación para el futuro, un lugar donde el legado de Santiago se estaba convirtiendo en un plan de acción. El proceso de sanación no fue lineal. Hubo días de dolor abrumador, días en que la ausencia de su risa en la casa era un silencio físico. Pero ahora, a diferencia de antes, tenían un ancla, tenían la certeza. La historia de Santiago les enseñó que el final de una vida no tiene por qué ser el final de su impacto. Todos conocemos historias de héroes cotidianos, personas en nuestras propias vidas que han demostrado una compasión o un coraje extraordinarios. Me encantaría que compartieras en los comentarios una breve historia sobre un héroe en tu vida, para que podamos crear un mosaico de inspiración. Para Elena y Luna, la verdad no les devolvió al hombre que amaban, pero les dio algo casi tan valioso, un camino claro hacia adelante, un camino que no consistía en alejarse de su memoria, sino en caminar junto a ella, llevando la luz de su sacrificio para iluminar el camino de otros. El dolor se había convertido en su combustible y el legado en su mapa. 2 años después de la recuperación del cuerpo de Santiago, el auditorio del Museo de Arte Moderno, el mismo lugar que Elena había abandonado en el apogeo de su carrera, estaba lleno a rebosar.
La luz cálida de los reflectores iluminaba un escenario sencillo, en cuyo centro había un atril y detrás una pantalla gigante que mostraba una imagen impresionante del Everest al amanecer. La atmósfera no era de luto, sino de una celebración solemne y esperanzadora. Elena Vargas se acercó al atril. A sus 46 años, parecía haber recuperado la luz que la desaparición de su esposo le había robado. Las líneas de dolor alrededor de sus ojos se habían suavizado, reemplazadas por una mirada de profunda serenidad y propósito. Ya no era la figura frágil y obsesiva que había pasado una década esperando. Era una líder, una mujer refundada por el fuego de la tragedia y la revelación. «Buenas noches», comenzó, su voz resonando con una calma que llenó el vasto espacio. «Hace 12 años, desde un lugar como este, yo hablaba sobre el arte, sobre la búsqueda de la belleza en los lienzos y las esculturas. Hoy quiero hablarles de otra forma de arte, el arte de la compasión y de la obra maestra que fue la vida y la muerte de mi esposo, Santiago Vargas». Este era el evento de inauguración de la Fundación Santiago Vargas, una organización nacida de la tragedia y dedicada a la vida. Elena continuó, contando la historia de Santiago no como un mito, sino como un ejemplo. Habló de la importancia de la preparación y la seguridad en las montañas, del respeto por la naturaleza, pero sobre todo de la responsabilidad que tenemos los unos con los otros. La verdadera cumbre que Santiago alcanzó no fue la de 8.848 metros, dijo, su mirada recorriendo a la audiencia. Fue una cumbre moral, en un lugar donde el instinto de supervivencia es la única ley. Él eligió una ley superior, la de la humanidad, y ese es el espíritu que esta fundación busca honrar. A su lado, Luna, ahora una joven de 17 años, con la misma mirada inteligente y apasionada de sus padres, controlaba la presentación de diapositivas. Proyectó la misión de la fundación: proveer becas para equipo de seguridad de última generación a alpinistas mexicanos con recursos limitados, ofrecer apoyo psicológico y redes de ayuda para las familias que esperan en casa, y promover una cultura de no dejar a nadie atrás en la comunidad montañista. La imagen del Everest en la pantalla ya no era un símbolo de muerte para ellas. Se había transformado. Ya no era la tumba de su esposo y padre, sino el monumento a su extraordinaria capacidad para el sacrificio y el amor. Representaba el punto más alto del potencial humano en todos los sentidos de la palabra. Elena había encontrado una nueva y poderosa manera de mantener vivo a Santiago, no preservando su memoria en un apartamento sellado en el tiempo, sino convirtiendo su legado en una fuerza activa para el bien, ayudando a otros a tener la oportunidad que él no tuvo, la oportunidad de volver a casa. Concluyó su discurso con una visión de esperanza, el eco de la decisión de Santiago. Su último latido no solo viajó a través del tiempo para traernos una respuesta, viajó para darnos una misión, la de construir un mundo donde cuidemos los unos de los otros, ya sea en el valle o en la cima de la montaña más alta. El aplauso fue atronador y se prolongó durante varios minutos. Elena miró a Luna, quien le sonrió con lágrimas en los ojos. En esa mirada compartida había una década de dolor, un descubrimiento milagroso y la promesa de un futuro con propósito. Habían cerrado el ciclo, no olvidando, sino transformando. La historia de Santiago nos enseña que el amor es una fuerza que puede enviar un eco a través del tiempo, un último latido que desafía al olvido y nos inspira a ser mejores. Si esta historia te ha inspirado, si crees en el poder de la compasión y en la importancia de mantener vivos estos legados, te invito a suscribirte a nuestro canal. Juntos, podemos asegurarnos de que estas historias de heroísmo nunca se pierdan y continúen iluminando nuestro camino.